PCO2, se piden los dos, porque el paciente que está en un estado moderado, fíjense aquí, va a ser normal su cantidad de PCO2, pero si empieza a estar grave va a aumentar a 42 o más de 42 milímetros de mercurio la presión de dióxido de carbono, y cuando ya está en un estado que puede poner en riesgo la vida, la hipercapnia puede o no manifestarse, pero es un signo tardío porque el paciente ya está grave. Vuelvo a decir, el asma mata a los pacientes. Puede aparecer depresión respiratoria, bradicardia. Al principio aumenta la frecuencia cardíaca, más de 100, pero después se pone bradicárdico. Y si pedimos gases en sangre, los gases del CO2 van a estar muy elevados. Entonces, ese rato el paciente tiene que entrar a terapia intensiva. A veces hay que colocar un respirador, hay que hacer una intubación, manejar corticoides parenterales, manejar todos los medicamentos necesarios para salvar la vida. Hay enfermedades que pueden manifestarse con asma refractaria, es decir, con síntomas de asma, pero que no son asma. El asma, hemos dicho, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se acompaña de secreción de moco y responde a un proceso alérgico. Aquí hay muchos síntomas de otras enfermedades que parecieran asma. Entonces, fíjense lo importante de una anamnesis que se tiene que hacer para ver si el paciente ya era asmático de hace tiempo, ha tomado un medicamento y le ha producido una reacción asmática, ha salido al frío y le ha dado una alergia al frío o una contracción brusca, espástica, bronquial por frío, etcétera, etcétera. O, fíjense, puede haber obstrucción de la vía aérea con tumores, epiglositis, disfunción de las cuerdas vocales, apnea del sueño. Puede haber enfermedad de las vías respiratorias inferiores, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que no se contrapone con el asma, los dos pueden coexistir. Lo mismo fibrosis quística, bronquiectasias, bronquiolitis, lesiones endobronquiales, cuerpo extraño o reacciones adversas a fármacos. Habitualmente esta parte se pide en los exámenes, que tienen que saber el paciente cuáles reacciones a fármacos podrían simular un asma. El uso de aspirina, fíjense, la aspirina, tan buen medicamento, antiagregante plaquetario, analgésico, etcétera, en dosis pequeñas podría producir una reacción espástica similar al asma, con espasmo bronquial y con sibilancias. Los bloqueadores beta, no se olviden que los medicamentos que se utilizan son agonistas beta. Aquí los bloqueadores beta pueden dar reacciones también de espasmo bronquial. Los inhibidores de la ECA cursan con tos y con espasmo bronquial. El enalapril, si se utiliza mucho tiempo, más o menos, llámese 3 meses, el paciente empieza a toser y toser y toser y tiene espasmo como si fuera asma. Entonces hay que hacer una anamnesis exacta, ver qué medicamento está tomando, recordar que la aspirina, los beta bloqueantes como el atenolol, propanolol, enalapril, captopril, podrían producir signos muy parecidos a una patología asmática. La pentamidina no se utiliza mucho, por suerte. Hay neumonías, insuficiencia cardíaca, reflujo gastroesofágico, sinusitis, etcétera. Muchas enfermedades que podrían simular un cuadro de asma, y para eso está justamente la anamnesis y el examen físico. Bien. Aquí tenemos entonces un gran pool de medicamentos que vamos a utilizar en todo lo que es el asma y el manejo de la fiebre del heno. Fiebre del heno es una reacción alérgica, no cabe duda, que se produce en la nariz y la garganta. A veces se confunde con rinitis primaveral o con rinitis estacional. Nosotros en nuestro país no tenemos heno, pero el heno se llama también al pasto, es decir, a las fibras del trigo, del pasto, de la cebada, todo eso se llama heno. Específicamente heno no tenemos, pero se vuelve a decir. Entonces esas fibras que vuelan por el aire podrían causar unas rinitis crónicas en los pacientes y una alergia a ellas con manifestaciones febriles inclusive. En ese caso se utilizan antihistamínicos porque es una reacción alérgica, y ahí tenemos el astemisol, terfenadina,
clorfeniramina, cualquier antihistamínico, o utilizamos beclometasona, que es un anticolinérgico, un glucocorticoide de acción local, o cromoglicato de sodio que impide la liberación de histamina. Sea como fuera, utilizamos algo para bajar la histamina y la reacción que está produciendo la histamina. Si vemos aquí, hay muchos alergenos y estamos expuestos. En el mes de septiembre es donde más expuestos estamos a alergenos porque empieza la primavera, la polinización de las plantas y hay mucho polen en el ambiente, hay pelo de animales, ácaros, algunas drogas, el hierro inyectable, la aspirina, picaduras podrían producir una reacción antígeno-anticuerpo. Estamos, que haga que las células cebadas eliminen la histamina y tengamos un gran problema. También tenemos la histamina como espasmógenos, los leucotrienos, las prostaglandinas, el factor activador de las plaquetas. Recuerdan que hemos visto hace unos días atrás los mediadores inclusive. Y tenemos tratamientos si acaso se produce una anafilaxis o una reacción alérgica muy severa, como es la adrenalina, antihistamínicos y corticoides. Y en la anafilaxis puede haber broncoespasmo, colapso cardiovascular, erupciones cutáneas, edema de nariz, garganta, vómitos, etc. Y en los pulmones esa reacción anafiláctica o alérgica se va a manifestar como asma, con episodios de restricción a la salida del aire y al ingreso del aire, inclusive broncoconstricción, moco, edema, inflamación. Para eso tenemos esteroides o glucocorticoides por inhalación, glucocorticoides por vía oral. Los más conocidos son beclometasona, budesonida, pero puede haber muchísimos otros corticoides por inhalación y también broncodilatadores, donde los más utilizados son los agonistas beta 2, que son estimulantes. Obviamente tenemos el salbutamol, el laterbutalina, el salmeterol. La diferencia entre salbutamol y salmeterol es el tiempo de acción. El salbutamol es de acción corta y el salmeterol de acción larga. La terbutalina de acción intermedia. Tenemos las antinas como la teofinina y la minofilina como broncodilatadores y tenemos antagonistas muscarínicos como el ipratropio, que puede utilizarse en aerosol también como broncodilatador. Bien, entonces vamos a ver una gran cantidad de medicamentos que están relacionados con el tratamiento del asma y son útiles para el asma. Fíjense aquí, tenemos los objetivos del tratamiento del asma. Para empezar, ningún paciente con asma debería morirse. Vuelvo a decir, el asma puede ser mortal, pero ningún paciente debería morirse en manos de los médicos si manejamos adecuadamente. Son pocos los medicamentos que se manejan y la forma de utilizarse salva vidas. El objetivo del tratamiento es disminuir la sintomatología, volver a la actividad cotidiana lo más rápido posible del paciente, que haga una vida normal, una función pulmonar normal, evitar las reagudizaciones y evitar efectos secundarios de los fármacos. Los fármacos los dividimos en tres grandes grupos. Inclusive deberíamos aumentar uno más, que son anticuerpos monoclonales. Tenemos broncodilatadores, antiinflamatorios y antagonistas de los receptores de leucotrienos, y el último grupo sería anticuerpos monoclonales. Bien, fíjense, de los broncodilatadores ya hemos mencionado agonistas beta-2 adrenérgicos, antinas y anticolinérgicos como el ipratropio. De antiinflamatorio tenemos las cromonas y los corticoides, cromoglicato disódico, neodocromil sódico, y los corticoides por vía inhalatoria, buclometasona, fluticasona, budesonida y otros más, y por vía intravenosa o por vía oral, prednisona, prednisolona. Los antagonistas de los receptores de leucotrienos, montelukast, safirlukast, y un inhibidor de la 5-lipoxigenasa, el Zileuton. Y aquí sería el omnilizumab, que sería el anticuerpo monoclonal que se utiliza en el asma como una tercera línea de tratamiento. Bien, el tratamiento, fíjense, incluye tratamiento crónico y un plan para tratar las reagudizaciones, porque algo que es propio del asma son las reagudizaciones. El paciente puede estar bien 2 meses, 3 meses, 6 meses y de repente tener reagudizaciones. Entonces hay un plan para el tratamiento crónico y otro para las reagudizaciones.
La mayor parte de los tratamientos consiste en uso de antiinflamatorios, modificador de la enfermedad y uso de broncodilatadores de acción corta para alivio rápido. Los objetivos del tratamiento diario son evitar el deterioro del paciente y de las funciones pulmonares, minimizar el riesgo de empeoramientos de pérdida de función de pulmonar, de efectos adversos de los fármacos. Para obtener un tratamiento es necesario, aquí debería estar con negrillas, instruir a los pacientes. No hay peor paciente asmático que no sepa llevar su tratamiento. El paciente asmático, porque se hace un diagnóstico a veces a muy temprana edad, pasan los años y maneja mejor que el médico, porque sabe en qué momento utilizar su aerosol, su broncodilatador, su antiespasmódico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes deben estar muy instruidos y deben aconsejársele que si es mujer, lleve en la cartera, en el bolsillo, donde fuera, aerosoles y medicamentos que va a necesitar, porque puede ser que un ataque de asma se presente bruscamente en un lugar donde no hay un auxilio o nadie pueda ayudar a la persona y esa persona fallezca. Hay que evitar la obstrucción del flujo aéreo y contar con un plan para uso diario y de las regodizaciones. Cuando se inicia el tratamiento de un paciente que no recibe un fármaco controlador, es importante evaluar la gravedad. Habíamos dicho entonces que hay que hacer una anamnesis para ver si es leve, intermitente, si es persistente, etcétera, etcétera, y darle un nivel de en qué sitio, en qué lugar se encuentra su asma. Al hacer el seguimiento, hay que ver qué pacientes reciben fármacos controladores y para ver cuándo tienen que hacer las visitas para modificar el tratamiento. El éxito del tratamiento del asma es que el paciente al principio tiene que estar en control médico estricto. Habitualmente cada 3 semanas, cada mes, tiene que acudir el primer año donde su médico hasta que sepa manejar absolutamente y ver qué medicamentos requiere el paciente. Estos son absolutamente necesarios. Hay que controlar también cada 2 o 3 meses cómo está el tratamiento, cómo está el paciente, qué ha hecho, qué le ha pasado, si está cumpliendo el tratamiento, si está utilizando la técnica correcta de inhalación, si tiene contacto con alergenos o irritantes o se reagudiza y ver si hay enfermedades coexistentes como obesidad, enfermedades de los senos nasales, sinusitis, alergias, enfermedades de reflujo, apnea, depresión, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos aquí que la farmacología del asma, independiente de lo que hemos dicho, broncodilatadores, antiinflamatorios, etcétera, los dividimos en 2 grupos. Medicamentos para alivio o control inmediato y medicamentos a largo plazo. Van a fijarse ustedes que en todos los esquemas se utilizan medicamentos. Fíjense aquí en este esquema de aquí abajo, medicamentos de alivio rápido, alivio rápido, alivio rápido, alivio rápido. En todos los tipos de asma, intermitente, persistente, grave, hay alivio rápido y hay alivio a largo plazo. Entonces, urge dividir a los medicamentos de medicamentos para alivio rápido y a largo plazo. Dentro de estos medicamentos, fíjense, están los agonistas beta-2 adrenérgicos inhalatorios y hemos dicho el albuterol. En Estados Unidos al salbutamol se lo llama albuterol, en Sudamérica se lo llama salbutamol. Así que si alguien se va a Estados Unidos o vive en Estados Unidos o quiere recetar, no puede poner salbutamol, tiene que poner albuterol, que es el nombre que se conoce ese fármaco. Acuérdense que epinefrina en Estados Unidos a la adrenalina se llama epinefrina y aquí en Sudamérica se llama adrenalina. Bien, otro inhalatorio, el pirbuterol, otro la terbutalina. Estos medicamentos son caros, no hay, pero el salbutamol o albuterol es el más común, puede utilizarse varias veces. Las antinas se utilizan la teofilina y la minofilina, cada vez menos porque tienen reacciones sobre todo cardiovasculares, coronarias, que impiden su uso en forma rápida o a grandes dosis. Entonces, la mayor parte de las veces ya casi no se utilizan santinas como teofilina o aminofilina. Anticolinérgicos como el bromuro de hipertropio siempre se va a utilizar, así que hay que conocerlo. Corticoides sistémicos, inhalantes, hemos dicho, la beclometasona, budesonida, etcétera, se van a utilizar, y también por vía parenteral o vía oral, prednisona, metilprednisolona, prednisolona. Los tratamientos a largo plazo, fíjense, incluyen corticoides inhalados,
Estos eran corticoides sistémicos, también inhalados, pero aquí corticoides inhalados. Beclometasona, fluticasona, triamcinolona, budesonida, son medicamentos corticoides que se van a utilizar. Corticoides sistémicos también, prednisona, prednisolona, y combinación de corticoides y beta-2 adrenérgicos, que ya vienen en un solo spray, en un solo aerosol, los dos mezclados. Hoy por hoy las mezclas son las que más se aceptan y son lo que mejor existe en nuestro medio y en el mercado para no tener que darle dos diferentes inhaladores al paciente, uno que sea el corticoide y otro que sea el broncodilatador o el agonista beta, sino que ya en un mismo envase vienen los dos y eso es lo que mejor se puede hacer. Las cromonas, el cromolín sódico y el nedocromilo. Y los agonistas beta-2 adrenérgicos, habíamos dicho, de acción prolongada, tenemos el salmeterol. Acuérdense que aquí está el albuterol, el formoterol, aquí está el pirbuterol, el albuterol de liberación prolongada, que también es el salbutamol de liberación prolongada, que también existe en otros países. En el nuestro existe el salmeterol de acción prolongada y el salbutamol de acción corta, pero también se puede encontrar algunas veces salbutamol de liberación prolongada, que debe ser lo que se puede utilizar en caso de control a largo plazo. Y los mediadores de los leucotrienos, Ileutón, Montelukast, Safir-Lucas, que sí se utilizan. Bien. Fíjense aquí, tenemos cómo se van a utilizar los fármacos en relación al tipo de clasificación que hace del asma y en una forma razonada. Si achicamos un poquito esto, todos los asmáticos, sean leve, intermitente, leve, persistente, moderado o grave, tienen que utilizar medicamentos para alivio rápido, todos ellos. Y los medicamentos para alivio rápido son agonistas betas inhalados de acción corta, que en estos casos utilizará 2 veces a la semana, aquí podrá utilizar a diario, aquí podrá utilizar más de una vez al día, aquí mucho más de una vez al día, pero todos utilizan agonistas beta-2 inhalados como alivio rápido. Ahora, a largo plazo, si es leve o intermitente el asma, no se necesita ninguna medicación, simplemente evitar que esté en contacto con alergenos, evitar que haya animales en la casa, si se sale al campo, utilizar barbijo, algunas cosas de protección. A largo plazo, en leve persistente, corticoide inhalado, hemos dicho el salbutamol es el que más un corticoide inhalado que es budesonida, que es el que más se utiliza, o fluticasona, y hay alternativas de teofilina, modificadores de leucotrienos. Moderado, cuando es moderado, se utiliza corticoide inhalado, dosis baja, más un broncodilatador de acción prolongada, más menos teofilina de liberación sostenida, o agonistas beta-2 en tabletas de acción prolongada. Entonces aquí ya viene el arte del médico para poder dosificar, ver en qué momento va a utilizar medicamentos de acción corta, medicamentos de acción larga, de liberación prolongada, cómo va a mezclar los diferentes medicamentos, corticoides, broncodilatadores, etcétera, etcétera. En grave persistente, corticoide inhalado, dosis altas, más agonistas beta-2, más teofilina de acción liberada, o agonistas beta-2 de acción prolongada, más corticoides en tabletas o jarabes, etc. Entonces, vuelvo a decir, se les enseña cómo pueden hacer, pero el arte de mezclar y utilizar se sigue protocolos o va en función a lo que el médico va notando en el paciente y la forma de controlar la enfermedad. Lo que sí para todos es igual es el alivio rápido. Los agonistas beta-2 inhalados son la base de tratamiento rápido. Los demás serán de corto plazo, largo plazo, etc. Aquí tenemos algunas ideas interesantes. Fíjense, tenemos diferentes escalones en el paciente, escalón 1, escalón 2, escalón 4, escalón 5, escalón 6, y se van controlando, se baja un escalón. Los medicamentos de acción rápida son los medicamentos agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. Esta es
el mnemotécnico ABAC o la sigla que se utiliza los agonistas beta 2 de acción corta a demanda, que se puede utilizar en cualquiera de los escalones. En el primer escalón, que es muy similar a esto, lo que hemos dicho, leve, intermitente, persistente o muy grave, en el primer escalón se utilizan medicamentos de acción rápida, que ya los hemos mencionado, y ningún controlador preferido o ningún controlador alternativo. Cuando ya va subiendo la escala de intensidad de lo que es el asma, se van a empezar a utilizar corticoides inhalados. El CI significa corticoides inhalados en dosis bajas, o antagonistas de los receptores de leucotrienos, o cromoglicato o teofilina de liberación sostenida. En el escalón 3 casi los mismos, y así sucesivamente, por favor. Y aquí añadir corticoides orales. La CO es corticoides orales cuando la situación ya está mucho más grave en los medicamentos del escalón 5. El escalón 5, corticoides inhalados en dosis altas, agonistas beta 2 de acción prolongada, ya no de acción corta, porque los de acción corta eran para alivio rápido. Estos de acción prolongada son para alivio prolongado, y aquí va el anticuerpo monoclonal o omalizumab que se puede utilizar. Bien, aquí hay un algoritmo que es útil. Dice evaluar la gravedad del sujeto asmático, cómo está el paciente, si tiene su asma leve, moderada, grave o ya está con insuficiencia respiratoria. Ver y dar la posibilidad de dar oxígeno. En todos ellos se debe dar oxígeno. Aquí medicamentos, hemos dicho, agonistas de acción corta cada 20 minutos. Se puede dar corticoides oral si no se produce mejoría inmediata, o si ha tomado recientemente un corticoide. Aquí cuando está grave se da oxígeno, lo mismo agonistas beta-adrenérgicos de acción corta ya en dosis elevadas, y se junta con ipratropio, que es un antiespasmódico, antimuscarínico, cada 20 minutos continuo, y corticoides oral o intravenosa. Luego, reevaluar cada hora para decidir el nivel de asistencia en las siguientes 4 horas. Si hay buenas respuestas, se medirá por el FEP o el PEF, ver cómo está el paciente. Si el paciente tiene buena respuesta, puede irse al domicilio, se lleva sus inhalantes de acción corta, corticoides de acción oral, corticoides inhalatorios, se educa al paciente. Si el paciente tiene un FEV que no ha mejorado, está en 40 o 69%, se lo hospitaliza al paciente y debe entrar en lo posible a terapia intensiva. Aquí, en la situación de insuficiencia respiratoria inminente, el paciente ya está con problemas respiratorios, se ha utilizado agonistas beta-adrenérgicos cortos más ipratropio en dosis elevada, se utiliza corticoides inhalatorios, se empieza con ventilación mecánico, respiradores, plantear el manejo de magnesio, sulfato de magnesio, agonistas beta 2 por vía subcutánea o intravenosa. Se pasa a la terapia intensiva, a la UCI, considerar ventilaciones, y se puede plantear con Heliox. Heliox es un gas, es el helio más oxígeno para el paciente. Si hay mala respuesta, igual se lleva a terapia intensiva. Esa mala respuesta estará en función a la PCO2 y la PO2. Si está debajo de 60 la PO2, o si la PCO2 está arriba de 42, son signos de gravedad y el paciente debe ir a terapia intensiva. Bien. Tenemos varias líneas de medicamentos, y aquí están los broncodilatadores de acción corta. Es la primera línea de tratamiento, así se llaman líneas de tratamiento. Estos broncodilatadores son de alivio rápido, utilizados a demanda del paciente en cualquier momento, en cualquier situación, inclusive para las reagudizaciones, si se administra por medio de un nebulizador o un intermediario entre la boca y la garganta. Para el tratamiento prolongado se puede utilizar también de acción corta a demanda. Hemos dicho salbutamol, 2 o 3 inhalaciones cada 6 horas. O se puede utilizar estos mismos ABAC para evitar broncoconstricción inducida por el esfuerzo. Durante la reagudización y el flujo aéreo que se tiene que mantener adecuadamente,
se puede hacer cuando es una reagudización leve o moderada, el tratamiento inicial también con salbutamol a través de un espaciador, 2.5 miligramos con un nebulizador, y se repite cada 20 minutos hasta que se obtiene una mejoría o aparecen efectos adversos. Entonces deben utilizarse estos medicamentos, los agonistas beta 2 de acción corta, en la primera línea. Cuando se produce una reagudización grave, se utiliza salbutamol cada 20 minutos más bromuro de hipratropio, 0,5 cada 20 minutos con un nebulizador. Otro es salbutamol que se administra en forma continua durante 1 hora en adultos que tienen obstrucción grave. Si no, se hace una monitorización mediante telemetría. Es posible utilizar levosalbutamol, que es una forma enantiomérica del medicamento que ha resultado el levosalbutamol de mejor acción que el mismo salbutamol. 4 o 8 inhalaciones de 1.25 a 2 cada 20 minutos mediante nebulizado. Después el régimen se puede ajustar según los síntomas, el cuadro del paciente. Con frecuencia se precisan agonistas beta-2 adrenérgicos cortos cada 2 a 4 horas durante la crisis aguda. El uso de dispositivos o mediadores entre la boca y la garganta debe ser hecha o asociada a nebulizadores. Bien, no es necesaria la administración subcutánea de agonistas beta-2 adrenérgicos si se pueden administrar rápidamente fármacos inhalados con respuesta adecuada. En raras ocasiones se puede utilizar adrenalina de una solución al 1:1000 subcutáneo cada 20 minutos o terbutalina cada 20 minutos hasta 3 dosis. Sin embargo, no hay datos que apoyen la superioridad sobre el tratamiento con aerosol. Su uso está contraindicado si el paciente ha tenido un infarto de miocardio, obviamente en los 6 meses previos, o si tiene angina de pecho y es necesario controlar con electrocardiograma. Todos los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta usan un gas que se llama hidrofluoroalcano como propelente o como gas expansor para que pueda salir en el inhalador, el líquido inhalado. Entonces debe cebar con 4 inhalaciones cuando se utilice por primera vez y después de nuevo si se utiliza durante más de 2 semanas. Los inhaladores tienen un gas ahí adentro, además del líquido que es el salbutamol, y a veces el gas no está demasiado comprimido o está al revés, muy comprimido y sale muy a chorro. Habrá que hacer la prueba con el inhalador varias veces hasta que salga adecuadamente. Los corticoides inhalados. Fíjense, son seguros, eficaces para el tratamiento del asma persistente. Se administran a través de un polvo inhalado seco con un mediador o un dispositivo, un nebulizador. La dosificación depende de la gravedad y del control. La administración única diaria de un corticoide inhalado puede ser tan eficaz como la administración 2 veces al día en el asma persistente leve y puede mejorar el cumplimiento. Se puede producir absorción sistémica de corticoides en pacientes que utilizan dosis elevadas de corticoide inhalado. En consecuencia, el tratamiento prolongado con corticoide inhalado en dosis alta debe reservarse para pacientes con enfermedad grave y los que precisen corticoides orales por otro motivo. Es importante reducir las dosis de los corticoides cada 2 o 3 meses para obtener la mejor dosis posible que permite el control. Los agonistas de acción prolongada, seguimos en las líneas de tratamiento. Recomendamos en el asma persistente, moderada y grave y en pacientes no controlados con corticoides inhalatorios. Hemos dicho que el principal agonista beta-2 de acción prolongada es el salmeterol. Se ha demostrado que el salmeterol y el formoterol de acción más rápida añadidos pueden mejorar a los corticoides inhalatorios, pueden mejorar la función pulmonar diurna y nocturna y reducen las reagudizaciones. Los agonistas beta de acción prolongada solo deben ser utilizados combinados con corticoides inhalados en pacientes con asma, salmeterol más fluticasona, budesonida más formoterol, nometasona más formoterol, etc.
los efectos beneficiosos de la adición de estos de acción prolongada son más importantes que los que se consiguen con el modificador de los leucotrienos, teofilina y el aumento de las dosis. Por lo tanto, leucotrienos, teofilina y muchas dosis más son segunda línea. Los corticoides sistémicos, significa por vía oral o por vía parenteral, pueden ser necesarios para controlar la enfermedad rápidamente por vía oral o intravenosa. Si los síntomas crónicos son graves y el paciente se despierta mucho en la noche y tiene un PEF muy bajo, podría ser necesario un ciclo córtico de corticoides orales, generalmente prednisona, 40 miligramos al día durante 5 a 7 días. Es decir, no se le quita al paciente la posibilidad de tener medicamentos sistémicos. Al decir sistémicos, son medicamentos que han ingresado por la boca o que han ingresado por vía parenteral y están actuando en todos los sitios, a diferencia de los inhalados que principalmente actúan a nivel bronquial. Aquí hay dosis comparativa de los corticoides inhalados. Fíjense, hay triamcinolona, beclometasona, budesonida, ciclesonida, flunisolida, fluticasona, furoato de mometasona, que son corticoides inhalados en el adulto, y ahí se dice cuánto es la dosis baja, la dosis media y la dosis alta. Uno como médico debe acordarse y debe procurar manejar uno solo de ellos. Es muy complicado tener que manejar cada uno de los grupos de fármacos o 3 o 4 porque se va a olvidar. Puede ser que utilice la beclometasona. A mí particularmente es el que más me gusta, la beclometasona, y sé que 80 a 240 es una dosis baja, arriba de 240 a 480 y es una dosis alta, y más de 480 es una dosis súper alta. Entonces, al manejar beclometasona, sé cuándo voy a utilizar dosis baja, dosis media y dosis alta. Lo mismo tienen que hacer ustedes, no pueden aprender todo esto de memoria porque se van a olvidar. Las dosis son muy diferentes en cada uno de ellos. Y lo más interesante, les decía que hay combinaciones de fármacos y es lo mejor que se ha podido inventar. Aquí, por ejemplo, se utiliza budesonida más formoterol y ahí están las dosis de cada uno de ellos. Se puede utilizar como dosis leve o dosis baja, 2 inhalaciones 2 veces al día, 2 inhalaciones 2 veces al día, 2 inhalaciones 2 veces al día, pero en la presentación más grande. Una presentación viene de 80 de budesonida y 4.5 y la otra de 160 y 4.5. Entonces se elegirá cuál de ellas se va a elegir o se escogerá. Otro medicamento bueno es la fluticasona con el salmeterol. Fíjense, cada uno viene las presentaciones con diferentes dosis, se hará una vez al día, 2 veces al día, en lo que se considere dosis alta, dosis media o dosis baja. Uno que es muy bueno, pero en nuestro medio cuesta muy caro, es mometasona con formoterol, es muy caro. Pero el que tenemos fluticasona y salmeterol es barato, y budesonida y formoterol es barato. Entonces, las combinaciones de fármacos en los que se están uniendo, fíjense, corticoides más broncodilatadores, es decir, antiinflamatorios más broncodilatadores, es una maravilla porque en el mismo aparatito, en el mismo equipo ya está cuánto va a salir por cada apretada, PAF, que se llama cada apretada, y de cuánto viene la presentación. Entonces, uno ya está utilizando un corticoide inhalatorio y está utilizando un agonista beta-adrenérgico de acción prolongada. Habitualmente las combinaciones vienen con el de acción prolongada. En ocasiones dice, es necesario un tratamiento crónico y se debe iniciar con dosis baja de prednisona y se deben realizar intentos repetidos de reducir la dosis mientras el paciente recibe corticoides inhalatorios en dosis altas. Hay que controlar efectos secundarios asociados al tratamiento. Durante una reagudización del asma, los corticoides sistémicos aceleran la resolución, es decir, resuelven rápidamente y deben administrarse pronto a todos los pacientes. Por lo tanto, el corticoide sistémico no lo podemos dejar de lado. Se puede utilizar, dice aquí, una dosis única, una dosis dividida, que puedan ser al día 40, 60 miligramos de prednisona.
La administración de corticoides orales es tan eficaz como la vía intravenosa si se utilizan en dosis equivalente. La metilprednisolona intravenosa 125 se administra en la consulta inicial, reduce la posibilidad de urgencias o de llevar a una sala de emergencia. Para obtener una buena respuesta máxima, no debe realizarse la reducción progresiva de las dosis corticoides en dosis elevada hasta que se observen datos de mejoría clínica. Mientras tanto, no. Una dosis de prednisona con reducción progresiva a lo largo de 7 a 14 días suele ser eficaz como una pauta de reducción progresiva. Los pacientes a los que se dé de alta de un servicio de emergencia deben recibir corticoides orales. Es posible sustituir un régimen de reducción de 40 miligramos durante 5 a 7 días y bajando progresivamente la dosis del corticoide. Segunda línea, todos esos eran primera línea de medicamento, lo van a revisar. Ahora empezamos la segunda línea, y la segunda línea a veces no es tan espectacular como la primera en cuanto a controlar la enfermedad, pero tenemos modificadores de los leucotrienos y tratamientos anti-inmunoglobulina E. El que más se utiliza en nuestro medio es el Montelukast, 10 miligramos bioral al día. Es muy barato en nuestro medio. También se utiliza el Safir-Lucas, etc. y el Sileuton. Sileuton es más caro, pero el Montelukast es muy barato. Bien, se recomiendan estos modificadores leucotrienos como fármacos alternativos a la primera línea y como tratamiento añadido a los corticoides inhalatorios en casos de gravedad del asma. Se ha demostrado que estos fármacos añadidos a los corticoides inhalatorios mejoran la función pulmonar y la calidad de vida. Sin embargo, la comparación con los prolongados no es tan eficaz en cuanto a la mejoría de la evolución del asma. Se debe plantear claramente un modificador leucotrienos en pacientes con asma inducida por aspirina. Aquí, fíjense, esto es pregunta de examen. Lo mejor es utilizar un modificador de los leucotrienos, Montelukast, Safir-Lucas, si el paciente está consumiendo aspirina o ha sido producido por una rinitis alérgica inducida, coincidente en el paciente asmático. El tratamiento antiinmunoglobulina E es muy eficaz, pero es caro. Es un medicamento que se inyecta, es un anticuerpo monoclonal autorizado para el tratamiento del asma persistente moderada grave cuando no ha habido respuesta con otros. Reduce la inflamación de vías respiratorias porque disminuye la carga de las inmunoglobulinas E. Se administra por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas y depende de la concentración inicial de inmunoglobulina E del paciente. Se ha demostrado que la adición de omalizumab en niños y adultos mayores de 12 años disminuye las reagudizaciones y la necesidad de corticoides en pacientes tratados con un fármaco controlador. ¿Estamos? Es un tratamiento de rescate el que se hace con omalizumab. También se pueden utilizar antagonistas muscarínicos de acción prolongada, como es el bromuro de tiotropio para el tratamiento, mejora un poco. Se puede utilizar metilsantinas, como hemos dicho, que es la minofilina, en dosis bajas. Este medicamento tiene que utilizarse en dosis baja porque, vuelvo a decir, puede producir problemas clínicos y tiene una ventana terapéutica muy estrecha, ya que da lugar a problemas cardiovasculares. El sulfato de magnesio intravenoso es un buen tratamiento que se puede utilizar y se utiliza en dosis un poco altas. Mejora en forma aguda la función pulmonar en pacientes con reagudizaciones graves y potencialmente mortales. El sulfato de magnesio al 10% es el que se debe utilizar y debe utilizarse en bolus lentamente colocado. El helio inhalado, les había dicho, es una mezcla de helio con oxígeno. Se puede plantar como nebulización. Es una mezcla 70 de oxígeno, 30 de helio. Mejora la función pulmonar en pacientes que pueden ser potencialmente mortales. Los antibióticos, y fíjense aquí la palabra, no se ha demostrado que los antibióticos sean beneficiosos para tratar las reagudizaciones. Solo puede recomendarse cuando se necesiten para tratar afecciones coexistentes como neumonía o sinusitis. La termoplastia bronquial es un procedimiento quirúrgico, se coloca un stem en las vías respiratorias y ese es un tratamiento muy complicado en nuestro medio. Otro tratamientos no farmacológicos, oxígeno suplementario, debe darse y siempre mantener la saturación arriba del 92%.
Puede necesitarse ventilación mecánica, hay que colocar un tubo endotraqueal, hay que intubar al paciente y empezar a darle las condiciones necesarias para que pueda respirar. También se plantea inmunoterapia con alergenos en inyección subcutánea, etcétera, etcétera. Hay que hacer modificaciones del estilo de vida en el paciente asmático. No se conoce una dieta que mejore el control del asma. Sin embargo, un pequeño grupo de pacientes, después de la exposición a sulfitos, para evitar la decoloración como la cerveza, vinos, etcétera, podrían evitar estos medicamentos porque pueden producir reacción en los pacientes. Entonces, prohibir en una palabra la cerveza, el vino, las papas fritas, los frutos secos. La actividad, el paciente debe mantener un estilo de vida activo. Si el asma está bien controlado, debe mantenerse la actividad física que desee. Si el esfuerzo es un desencadenante del asma, debe aconsejarse a los pacientes que realicen actividad física después de uso profiláctico de un modificador de los leucotrienos como Montelukast antes del esfuerzo o de un agonista adrenérgico beta 2, 2 a 4 inhalaciones, 15 a 20 minutos antes de la exposición. Las consideraciones especiales durante el embarazo: es necesario realizar un seguimiento frecuente de los pacientes. El feto está sometido a riesgo por el asma mal controlada más que por los fármacos. Debe considerarse todo seguro. El asma laboral precisa una anamnesis y un agente o un médico laboral que determine si el paciente debe continuar o no trabajando en ese sitio. La enfermedad respiratoria por el ácido acetilsalicílico, los pacientes que tienen esto y tienen pólipos o sinusitis, generalmente a la tercera o cuarta edad de la vida, deben tener a la mano un bloqueador y evitar el uso de AINES. Las complicaciones y los efectos adversos. Fíjense, los agonistas beta de acción corta tienen una acción simpático-mimética, son agonistas beta 2. Por lo tanto, van a producir los pacientes en todos ellos temblor, ansiedad, taquicardia. Estos tres síntomas son los habituales en el paciente que está utilizando los agonistas beta 2. Baja también la concentración de potasio y magnesio, puede producir acidosis láctica y prolongación del segmento QT. Pero lo que clínicamente se ve es esto: el paciente tiene temblor, ansiedad, taquicardia porque está con una actividad simpático-mimética aumentada. Los corticoides inhalados tienen efectos, sobre todo cuando la dosis es un poco alta, y pueden aparecer hematomas, cataratas, elevación de la presión intraocular o glaucoma y pérdida de la masa ósea. Son pacientes que pueden sufrir a la larga osteoporosis y fracturas. Puede haber faringitis con voz ronca, candidiasis bucal a veces. Hay que indicar a los pacientes que enjuaguen la boca después de cada administración del aerosol, porque puede haber muguet o candidiasis que se presenta en las válvulas o se queda en el sitio. Los agonistas de acción prolongada tienen menos efectos simpático-miméticos y pueden un riesgo de reagudizaciones, perdón, se asocian a un aumento del riesgo de reagudizaciones graves y muertes relacionadas con el asma cuando se utilizan sin corticoides inhalados. Deben utilizarse con corticoides inhalados. Bien, los modificadores de los leucotrienos han descrito vasculitis, que es una alteración particularmente de las arterias de las piernas que se ven. El sileutón alguna vez se ha descrito hepatitis, hay que advertir al paciente y ver cómo está la función hepática los primeros meses. El omalizumab a veces produce anafilaxia, hay que observar al paciente durante 2 horas después de iniciada la terapia y hay que tener a la mano epinefrina o algo si hay anafilaxis. Las metilsantinas, donde está la teofilina y la aminofilina, tienen una ventana terapéutica muy estrecha. Eso significa que se aumenta la dosis y puede haber efectos adversos significativos, y los más son arritmias. Por eso les digo, tenía problemas cardiovasculares, arritmias y convulsiones. Entonces, sobre todo si se juntan con antibióticos, hay que tener cuidado. La
colocación de la aminofilina debe ser muy lenta. Lenta significa más de 30 minutos que la enfermera vaya colocando el medicamento lentamente por la vía intravenosa. Si se coloca muy rápido, hay arritmias, convulsiones y puede ser letal, puede ser mortal. Se debe también monitorizar la concentración de teofilina, eso significa pedir laboratorio para ver cómo está la concentración, y la concentración debe tener un objetivo de 5 a 10 microgramos. ¿Estamos? Para que no haya sobredosis. La ventana es muy estrecha. Más de 10 microgramos por mililitros de concentración tomada en una muestra de sangre del paciente 1 hora después del medicamento es peligroso. Entonces hay que tener cuidado. Aquí un algoritmo de lo mismo que hemos visto en la crisis asmática, leve, moderada, grave, los medicamentos que se utilizan, salbutamol, prednisona, ipratropio, oxígeno, etcétera, etcétera. El tratamiento, ya esto es en portugués porque a veces lo hacen bien los brasileros, y aquí tenemos tratamiento de la crisis aguda en un pronto socorro, una sala de emergencia, y veamos solamente los puntos subrayados. Lo primero que debe hacerse a un paciente que llega a una sala de emergencia y es asmático con crisis aguda, debe colocarse oxígeno. Es preferible utilizar una cánula nasal y medir cómo está la saturimetría. Debe estar arriba de 92% o la PO2 arriba de 60 milímetros de mercurio. Debe utilizarse un agonista de acción corta, beta 2, hemos dicho, por nebulización o por aerosol, dosimetrado con un espaciador. Ahí se puede utilizar inclusive nebulizando con suero fisiológico. Otro medicamento que debe tenerse a la mano es adrenalina o beta agonistas 2 por vía subcutánea, para que el paciente que esté por dificultad respiratoria o esté por hacer un paro se le coloque el medicamento. El ipratropio, el bromuro de ipratropio, debe ser usado en pacientes que no responden al salbutamol después de varias nebulizaciones o varias inhalaciones. ¿Estamos? El corticoide sistémico debe ser iniciado en pacientes que no responden a las primeras dosis del beta 2 agonista de acción corta y siguen con la crisis grave con un FEP muy bajo. Entonces se puede utilizar metilprednisolona, se puede utilizar prednisolona como tal, prednisolona pura. La mejor es la metilprednisolona, por si acaso. En algunas situaciones se puede utilizar autocorticoides si no hay a la mano. Se puede utilizar hidrocortisona intravenosa, fíjense ustedes, se puede utilizar como alternativa a la metilprednisolona. Debe internarse en terapia intensiva o tratamiento intensivo pacientes que no responden a broncodilatadores inhalatorios o corticoides sistémicos, pacientes con insuficiencia respiratoria refractaria al tratamiento inicial, con PO2 muy baja, o pacientes con comorbilidad, es decir, asmáticos con neumonía o asmáticos con enfermedad pulmonar obstructiva, asmáticos con angina, con arritmia, etcétera, deben entrar a terapia intensiva, o si tienen incapacidad para alimentarse, para dormir e ingerir líquidos, o están en acidosis respiratoria. Aquí vemos un poquito lo mismo que hemos estado analizando, y tenemos como anticolinérgicos al ipratropio y al tiotropio. Bloquean receptores muscarínicos en la musculatura lisa de las vías respiratorias y las glándulas de los bronquios, evitando la secreción mucosa. Estos anticolinérgicos evitan la secreción y sus aplicaciones están en el asma, en el EPOC, en la rinitis. Pueden producir sabor extraño, sequedad de boca, sequedad nasal, estreñimiento, taquicardia, retención urinaria. Alguna vez hay hipersensibilidad al ipratropio, y el tiotropio es de acción prolongada, dada su cinética de disociación lenta de los estados M1 y M3. En una palabra, es más prolongado el tiotropio que el ipratropio. Los agonistas adrenérgicos, la adrenalina, no cabe duda, la isoprenalina, la orsiprenalina, y aquí está el grupo que hemos visto, salbutamol, levosalbutamol, pilbuterol, etc. Se utilizan en el asma, tienen efectos muy parecidos: taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblores, hipersensibilidad.
el formoterol, etcétera, son de acción prolongada. ¿Estamos? La teofilina, la aminofilina son metilsantinas que son inhibidores de la fosfodiesterasa que previene la degradación del AMP cíclico. Están indicadas en el asma y el EPOC, pero puede producir taquicardias, vómitos, insomnio, temblores, inquietud. ¿Estamos? El sulfato de magnesio inhibe el transporte de calcio a las células del músculo liso para producir relajación del músculo. Están indicadas en taquicardia auricular, intoxicación, eclampsia, edema cerebral, hipomagnesemia, convulsiones, pero pueden producir algunos problemas como bloqueos, hipotensión, depresión del sistema nervioso, parálisis del tracto respiratorio. No se debe dar en problemas cardíacos. Y es un agente tocolítico utilizado para relajar el útero y retrasar el parto prematuro. Eso se utiliza en ginecología. Los corticoides inhalados, hemos dicho beclometasona, triamcinolona, fluticasona, etcétera, etcétera, etcétera. Las cromolinas inhiben el transporte de ion cloruro, lo que afecta la estimulación del calcio para liberar los gránulos de los mastocitos. En una palabra, evita la liberación de la histamina. Tenemos el cromoglicato disódico y el neodeocromilo indicados en todo esto, asma, rinitis, etcétera. Da sensación de quemazón en los ojos, irritación, etcétera. Se utiliza como tratamiento profiláctico en pacientes con asma asociada a desencadenantes específicos. Muy útil cuando se va a hacer ejercicio. Antes de hacer ejercicio puede utilizarse el cromoglicato disódico. Muy útil en niños y jóvenes más que en mayores. El sileutón, montelukast, etcétera, son inhibidores de la 5-lipoxigenasa que habíamos dicho, y además el montelukast y el safirlukast inhiben los receptores del leucotrieno. Los anticuerpos anti-IgL, el omalizumab, que puede producir reacciones alérgicas, y ya lo hemos descrito. El pronóstico: los pacientes pueden ser intubados, ventilados o adaptados a máquinas para ventilar, porque la mortalidad es cerca del 12% en pacientes mayores de 40 años y si son fumadores. Fíjense, esa mortalidad, 12%, eso significa que es muy alto. Y los pacientes tienen riesgo de muerte durante las crisis. Son marcadores de riesgo de muerte los antecedentes de crisis graves, intubaciones que hayan tenido antes, que hayan estado en un centro de tratamiento intensivo, que tengan comorbilidades como diabetes, coronariopatías, inmunodeficiencias, edad más de 55, flujo expiratorio muy bajo, y dependencia de uso crónico de corticoides. Vuelvo a decir, los pacientes asmáticos pueden morir. Aquí está la norma nacional del tratamiento del asma, es la norma número 27, que define qué es el asma, cómo se clasifica. Fíjense, todo el mundo, en todas partes del mundo, utiliza la misma clasificación. Los factores desencadenantes del asma: el estrés emocional, el ejercicio físico, los alergenos, las manifestaciones clínicas: disnea, tos, expectoración, sibilancias, que es lo más común, taquicardia, taquipnea. Los laboratorios que se piden: hemograma, tinciones de Gram del esputo para ver si no hay infección agregada, recuento de eosinófilos, medición del flujo expiratorio, dosificación de inmunoglobulina E, gasometría en sangre, radiografía de tórax, prueba de función, diagnóstico diferenciales, hemos dicho, con muchas cosas: el EPOC, las bronquiectasias, tromboembolismo, neumonitis, obstrucción, anafilaxia, y falta cáncer aquí, un tumor o cáncer. Las complicaciones pueden ser infección bronquial, corpulmonar, neumotórax. Criterios de referencia: asma moderada, grave y estado asmático. Criterios de hospitalización: si es asma grave, estado asmático, si hay compromiso del estado general, y el tratamiento es médico. Salbutamol, fíjense, 90 microgramos, 2 inhalaciones a requerimiento, o medicación diaria, esta rápida, medicación diaria, beclometasona, puede asociarse a cromoglicato de sodio y teofilina. Este es el protocolo nacional del manejo del asma, que tienen que conocerlo, por favor.
En asma persistente, el alivio rápido con salbutamol, beclometasona, teofilina, salbutamol, beclometasona. Fíjense, la beclometasona es una fantasía, así que deben conocer y debe ser un medicamento P de ustedes. Tratamiento quirúrgico, el asma no tiene, criterios de alta no tiene, el paciente se siente bien y se va a la casa. Vienen luego los antitusígenos o sedativos de la tos. Fíjense, este tema también se lo ha visto en la teoría y hay muchos antitusivos. En nuestro medio, los dos que se utilizan son la codeína y el dextrometorfano. Lamentablemente, los docentes que dictan la materia pueden preguntar medicamentos que no hay en nuestro medio. Ninguno de estos hay. El Silomat una vez apareció, que era el clobutinol, pero después no hay. Clorhidrato de clobutinol no hay en nuestro medio, lamentablemente, pero quizás pregunten. Es un antitusivo. Sus efectos colaterales, agitación, somnolencia, hipertonía, náuseas, vómitos, taquicardia leve. Lo que sí hay es codeína como antitusivo y el dextrometorfano, que es un medicamento opiáceo, pero sin acción opioide como tal. El dextrometorfano, un antitusígeno de acción central, no provoca depresión respiratoria en las dosis habituales, es eficaz inclusive para el tratamiento de la tos en los niños, pero produce somnolencia, hiperexcitabilidad, constipación, náuseas, vómitos, interacciones con el alcohol, con otros antidepresivos del sistema nervioso. El fedrilato no tenemos en nuestro medio, pero quizás les pregunten, es un antitusígeno de acción central. Los dos que tenemos, digo, es la codeína y el dextrometorfano. La droproxina no tenemos en nuestro medio, la levodropixina no tenemos, el pipacetato no tenemos en el medio, pueden pedir. Bien, mucolíticos son los que hacen expectorar, más bien sacan el moco de ahí adentro, y eso sí tenemos. La acetilcisteína sí tenemos, es un mucolítico que reduce la viscosidad del moco o catarro después de 10 minutos de su uso. La acetilcisteína puede utilizarse en ampollas, en nebulizadores, en granulado, en tabletas, es decir, es un buen medicamento. Tiene algunos efectos colaterales, cefalea, urticaria, irritación local, pero no son muchos. La acetilcisteína, vuelvo a decir, es la droga mucolítica por excelencia. También el ambroxol. El ambroxol produce náuseas, vómitos. En algunos casos el ambroxol no debe utilizarse en pacientes ancianos. Reduce la viscosidad, es dispensable la mayor de las veces para prescribir como placebo, generalmente para atender la demanda de los pacientes. No hay mucha gente que no cree en el ambroxol. A mí me parece que el ambroxol es un muy buen medicamento, pero no habría que utilizar en ancianos. Les produce un estado como de confusión. La bromexina es otro mucolítico o expectorante, si se puede utilizar, se llama bisolbón, su nombre general, pero produce un poquito de diarreas, náuseas, a veces un poco broncoespasmo, angioedema. Se puede utilizar tanto como clorhidrato como bromexina puro. Algunos derivados de la cisteína son la carbocisteína, que sí se puede utilizar, no tenemos en nuestro medio. Dornace, erdosteína, tampoco tenemos ninguno de estos. Yoduro de potasio sí tenemos, es un medicamento que no debería utilizarse, pero lamentablemente sí se utiliza en nuestro medio. Es un expectorante, provoca aumento de la secreción bronquial porque irrita la mucosa brónquica. Vuelvo a decir, no debería utilizarse, lamentablemente sí se utiliza. ¿Estamos? Puede producir tirotoxicosis porque es yodo, es yoduro de potasio, tiene yodo, hay cefalea, confusión, arritmias, bocio, hipotiroidismo, contraindicaciones del hipotiroidismo, tuberculosis, etc. Este sobrerol no tenemos en nuestro medio. Y por último, el cuestionario sobre fármacos contra el asma y antitusígenos, que tienen que resolverlo ustedes, por favor. Medicamentos de la práctica, que tienen que ser sus medicamentos P, donde tienen que poner el perfil farmacológico. Jamás olvidarse salbutamol, salmeterol, budenocida, cromolin, neodocromil, beclometasona, fluticasona, teofilina, etcétera, etcétera. Aquí está un modelo de lo que tienen que hacer en lo que es seguridad, eficacia, efectos adversos y perfil farmacológico. Ponen el nombre del fármaco, el perfil
farmacológico, por ejemplo, salmeterol es un agonista selectivo de acción prolongada. Su eficacia protección efectiva contra la broncoconstricción, inhibe la respuesta de la fase precoz o tardía de los alergenos. Los efectos adversos, temblores, nerviosismo, mareo, cefalea, diarrea, las contraindicaciones, embarazo y lactancia, las interacciones atenolol, metoprolol, propanolol, que son beta bloqueadores, la dosis un PAF inhalados 2 veces al día, etc. El costo pueden poner cuánto vale mensualmente. Entonces, cada medicamento que haga su perfil farmacológico tiene que tener todas esas cosas: el nombre del fármaco, el perfil, la eficacia, el efecto, las contraindicaciones. Por último, el formulario terapéutico, que es propio de la facultad, que tienen que colocar ustedes el problema, y el problema en este caso es asma. Pueden poner asma intermitente, asma aguda, asma severa, crisis asmática, el objetivo cuál será, el nombre del fármaco, el grupo, el objetivo que se pretende, y bla, bla, bla. Y por último, la receta. No se olviden que las recetas tienen que hacerlas cuando ya conozcan los medicamentos, y tienen que practicar porque el examen oral es haciendo recetas. Yo voy a decir, es un paciente asmático y hay que recetarle salbutamol, haga la receta. Entonces ejercítense el nombre del paciente, carnet de identidad y la receta que tiene que tener, la firma del médico, la fecha, etcétera, para ejercitar. Muy bien, con eso terminamos, chicos, lo que es asma y antitusivos. Este jueves, por favor, vamos a empezar diabetes. Díganme a través de WhatsApp a qué hora prefieren, en la tarde, por favor, el jueves, o si prefieren en la mañana. Preferiría en la tarde, yo, cualquier momento de la tarde. Avísenme, por favor, porque tenemos que ver el dossier de diabetes. Muy bien, ¿alguna pregunta?